Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Vamos a tener un encuentro más. Abrimos esta ventana para explorar lo que hacen otras personas, para conocer el propósito de otras personas, para permitirnos inspirarnos, para saber que hay otras personas que desde su trinchera están haciendo cosas, están construyendo, están realizando y nosotros, además de conocerles, podemos incluso inspirarnos con su día a día, inspirarnos con su historia. En esta ocasión vamos a estar platicando con Mino Rimada, que ya se unió por ahí y que voy a invitar en este momento. Creativos. ¿Por qué vamos a platicar sobre este tema? Pues porque estamos en este mes de abril en el que se festeja el Día del Niño. Bueno, se festeja hasta el 30 de abril, pero entonces hemos encontrado en este blog eh, la manera de recordar a nuestro niño interior, de conectarnos con este niño interior que todos hemos tenido, que todos fuimos una vez y que es el que nos impulsa siempre a estar creando, a asombrarnos, a gozar del momento. Bueno, pues vamos a platicar con Mino porque Mino es una persona creativa. Su vida laboral, para tener esta vida laboral que él ha desempeñado para vivir su vocación, pues tiene que estar explorando la creatividad y ya está aquí con nosotros. Lo hemos invitado. Hola, Mino, ¿cómo estás? Mino Rimada. Bien, muchas gracias, Ale, por invitarme. Bien, bien. ¿Sí me escucha bien por ahí? Sí, te escuchas muy bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, lo que pasa es que de repente como que se pone medio lento, este, pero no sé si soy yo o si es en general así la conexión. Híjola, pues espero que no sea yo. Mira, Ok, este es un riesgo siempre cuando abrimos una ventana. La tecnología nos ha ayudado mucho a estar cerca, claro. pero de pronto las conexiones a veces fallan y bueno, me ha pasado incluso que de repente a mí también el invitado se me congela y ya no supe, ya de pronto ya no supe qué contestó, pero bueno. Les decía a todos, gracias por unirse a Betsabe, el mero mero uyuyuy, algo así. Bueno, yo voy a decir como se ponen ahí en el Brenda, nuestra comadre, mi comadre, ahí está, Uy, una parte importante en la vida de Mino Rimada. Y bueno, les decía, vamos a comenzar a platicar con Mino porque se dedica él es productor de cine y creo que el cine, Mino, a todos nos transporta, a todas las personas que vemos videos, que vemos alguna película, en donde nos encontremos y sea el tema de la película que estemos viendo nos transporta, nos cuenta historias. Y cuando en el cine encontramos estas historias, eh, las personas nos metemos tanto a la trama que creo que es uno de los momentos en los que dejamos salir a nuestro niño interior, porque estamos muy presentes, porque estamos muy metidos en la historia, porque estamos gozando lo que está pasando. Tú eres claro. productor de cine, tú haces cine, entre muchas otras cosas. Ya por ahí pusimos tu semblanza, pero hoy nos enfocaremos en esto. Muchas gracias. Ya en algún momento platicamos sobre el cine aquí en nuestra región, pero hoy nos vamos a enfocar en esta otra parte. Para hacer cine, para crear, para contar estas historias, yo creo que tienes que ser creativo. Ahora, mi primer pregunta para ti es, ¿cómo, cómo vives este proceso de creación de un video o de una idea que vas a llevar al cine? Claro, mira, precisamente digo, ahora que me comentaste que íbamos a hablar de este tema, es un tema muy interesante porque, por ejemplo, el cine en sí es un camino que cada quien recorre, o sea, el ser cineasta te llega, digamos que cada cineasta tiene un camino muy diferente, te llega a una edad distinta. A veces los caminos son muy largos, a veces son muy cortos, depende, ¿no? Del entorno donde estás, ¿no? Y en la parte de creatividad es igual, o sea, eh, ahorita cuando mencionabas del niño, ¿no? Mucho de lo que vives de niño, no te das cuenta que lo vuelves a utilizar una y otra vez y lo vas reciclando hasta que como que eres consciente realmente de y recuerdas ciertas cosas que viviste o comienzas a ver
ciertas referencias en tu trabajo precisamente de cine, ¿no? Cosas que escribes, cosas que haces, cosas que diriges, ¿no? Y a mí me pasa de repente que en ciertas cosas que he hecho, vuelvo a ver películas que vi en los ochentas, por ejemplo, y aparecen ciertas referencias que digo, es que, o sea, no lo haces consciente, pero simplemente está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que una de las partes más importantes dentro del proceso creativo es que cuando somos niños o como somos muy chiquitos, pues somos como una esponja, ¿no? Y el entorno que vivimos, las situaciones que vivimos, este, nos permiten de cierta manera absorber tantas cosas, tantas vivencias, pero también yo creo que lo más importante es, y que eso se lo agradezco yo a mis padres, es el qué tanto te dejaron precisamente absorber todo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mis papás eran pues siempre muy al pendiente de uno, pero la verdad pues eran muy relajados, ¿no? Entonces yo desde los 5 años yo ya estaba fuera de la casa. O sea, claro, era un ¿Eran problema. permisivos? Sí, o sea, no, había límites, ¿no? Pero, pues, cuando no se daban ya cuenta, yo ya estaba fuera de la casa. A los 5 años yo abrí la puerta y me iba a buscar a mis cuates. Entonces, no podía estar dentro de casa. Y le decía a mamá, oye, fíjate que voy aquí con un amigo, pero pues no estaba, me iba con otro y tenía amigos más que yo. Obviamente era una época distinta, ¿no? Pero siempre fui muy libre, ¿no? Entonces, eso te permite vivir tantas experiencias, conocer el mundo real, las texturas, los colores, la gente, o sea, anécdotas, ¿no? Y por un lado, pues ahorita no lo harías, o sea, definitivamente no, Y menos en pandemia. exacto, o sea, pero bueno, luego viene, ahorita platicamos precisamente de este otro entorno en el que estamos viviendo, ¿no? Este, tuve la fortuna, por ejemplo, también de por parte de papá y mi abuelo que nos llevaban al campo a juntar puntas de flecha, a vivir, a conocer gente y todo. Entonces, el observar, el contemplar, distinguir sobre un terreno lleno de piedras, lleno de matorrales, poder buscar cosas tan pequeñas, ¿no? Como así chiquititas, que por aquí tengo varias de ellas, te hace también como el aprender a contemplar, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es discernir, contemplar, observar cosas. Y además, bueno, siempre en mi caso fui un niño muy, pues no, eh, muy, siempre tuve amigos, y socialmente no, creo que no tengo problemas, para relacionarme, pero sí muy más introvertido y más, traía mi onda, ¿no? Mientras todos los niños andaban, en sus cosas, todo el mundo tenía Nintendo, a mí la verdad me gustaban otras cosas, ¿no? Oye, Mino, perdón, aquí te voy a interrumpir entonces y voy a ligarlo con una frase que leí, que justo apunté aquí, que se le atribuyen a Picasso. La verdad es que ya no tuve oportunidad de investigar tanto si es real de él, pero me gusta la frase y dice que todo niño es un artista, el problema es cómo seguir siendo artista una vez que crecemos. Y yo con Claro. lo que nos estás contando, estoy entendiendo que entre más libre, es decir, más en la naturaleza, más tengas contacto con la naturaleza o con el exterior, más alimentas esta creatividad, más que lo social. Pues sí, digo, lo social es muy importante, ¿no? Porque de eso voy a platicar también un poquito más adelante. O sea, yo para llegar más o menos con el proceso creativo, pero hablando un poquito desde el background, ¿no? Desde el fondo. Este, definitivamente, o sea, el contacto con la naturaleza, en mi caso, fue súper, súper importante, ¿no? En otra etapa de mi vida, por ejemplo, mis padres me daban la oportunidad de irme, mi abuelo tenía un rancho en Saltillo, tenía 11 años, 12 años y me iba los 2 meses allá a Saltillo, vivía literalmente en el rancho. Mi abuelo se iba a Saltillo y yo me quedaba ahí en el rancho, un chavillo de 11 años, había un pelado a 300 metros y se acabó, ¿no? La demás gente estaba a kilómetros, ¿no? Entonces, no me daba miedo quedarme solo, no me daba miedo, o sea, para mí era como, yo me sentía Indiana Jones y ahí andaba cazando conejos, haciendo fogatas en el lazo de la noche, ayudando al siguiente día en la mañana
con el ganado, tenían ganado de engorda en ese momento y les ayudaba ahí a los veterinarios, conviví con gente. Entonces, te topas como con tantas personas de diferentes estratos sociales, por así decirlo, diferentes características, que vas absorbiendo todas estas personalidades, personajes, lugares. En el rancho de un amigo también, Luis, este, aquí en la laguna. O sea, para mí fue una infancia muy, muy feliz en ese sentido porque fue totalmente libre, ¿no? O sea, hace cuenta que espacios abiertos, conviviendo con mucha gente, con todo tipo de gente, o sea, todo tipo de gente. Entonces, yo creo que sí es muy importante, o sea, es muy importante porque el dejar, en este caso, por ejemplo, que tus hijos, de cierta manera, tengan la posibilidad de enfrentarse a cosas, ¿no? Enfrentarse a cosas y ellos mismos resolver esos problemas, quitarse, darse permiso de la curiosidad, ¿sí? O sea, ser curiosos, ¿no? O sea, eso era, ¿no? O sea, el ser curioso. De hecho, esos eran mis problemas, por ejemplo, en secundaria, ¿no? Que la verdad es que todo el mundo se divertía en algo y pues yo recuerdo muy bien un viaje, por ejemplo, de estudios que hicimos a las dunas, un día con todos los de tercero secundaria, segundo secundaria, y todos estaban divirtiéndose en las dunas y yo agarré mi mochila y yo me dediqué a cruzar las dunas hasta el final porque yo quería cruzarlas al final y ver qué encontraba, ¿no? Puntos de flecha o cosas por el estilo. Un amigo se unió conmigo, ¿no? Se le hizo más interesante. Y todo el camión venía echándome carrilla, ¿no? Que explorador y explorador y explorador. Digo, en buena onda, ¿no? Pero, pero creo que precisamente, o sea, desde ahí comienzas a formar esta actitud de querer aprender. Y es a lo que voy, ¿no? O sea, la creatividad siento yo que está totalmente ligada con una actitud de humildad ante la vida, de dejarse sorprender, de ponerse a contemplar, ¿sí? Incluso a nosotros mismos, o sea, a las personas como que aquí es un poco más como de psicología, ¿no? De contemplar, de conocer a las personas, de tener esa Pero humildad incluso, perdóname que te interrumpa, incluso de no, claro, contemplar a las personas tal cual son, de aceptarlas y de no meter nuestros juicios sobre lo que estamos viendo. claro, claro. Sí, o sea, o sea, contemplarlas como tal, como lo que son. O sea, es justo, yo a veces tengo ciertas discusiones con ciertas personas que digo, entiendo, o sea, no estoy avalando o no le estoy dando la razón a una persona porque hace las cosas, ¿sí? Si están bien o están mal moralmente o por sentido común o lo que quieras, ¿no? Pero el hecho de yo decir comprendo por qué lo hace no significa que yo estoy de acuerdo con lo que haga, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, es entender que cada quien tiene digamos, un background, ¿no? Un pasado que lo lleva a ser de esa manera, ¿no? En la construcción de personajes de cine, por ejemplo, es eso, o sea, cuando construyes tus personajes, pues tienes que entender, o sea, que el personaje no es malo por querer ser malo, o sea, el personaje es malo y quizás no es malo, ante nosotros a lo mejor es malo, ¿no? Pero hace cosas obviamente que no van de acorde a la meta de tu personaje, de tu protagonista, ¿no? Pero el personaje es malo porque, pues, ciertas situaciones lo llevan a ese punto, ¿no? Y tiene estos contrastes, o sea, los buenos tienen sus problemas, los malos, digo, no sé por qué decir malos y buenos, pero para diferenciar, ¿no? Pero el Bueno, protagonista y el antagonista, claro, pero porque así lo hemos concebido, así hemos concebido en algunos lugares del mundo esta polaridad, ¿no? O sea, se tiene que vivir como, y se claro, le tiene que poner un nombre, como bueno y malo, aunque entiendo perfecto y estoy completamente de acuerdo contigo en que será malo en la medida de tu percepción, de lo que tú vivas, o será bueno precisamente a través de esta percepción. Todos tenemos un velo que nos permitirá ponerlo y catalogarlo de esa manera. Ahora, Mino, hablas para construir esta bondad y esta maldad. Entonces, en la mente de un productor de cine, de un guionista, y ya supongo que
también del director y de todo el equipo, tendrá que haber como un abanico de posibilidades para poder plasmar todo esto en una historia. Sí, claro. O sea, digo, dentro de las historias hay un buen amigo que es productor precisamente. Me decía él, ¿no? Dice, mira, las historias ya las fueron inventadas por los griegos. O sea, los griegos hicieron todas las historias y las que hicieron falta las hicieron por hacer William Shakespeare, ¿no? Entonces, la verdad es que ya hay estructuras, ya, o sea, en la cuestión de los guiones, por ejemplo, eh, ya hay esquemas, ¿no? Hay estructuras, hay esquemas, está el famoso El viaje del héroe, que habla del mito, ¿no? O sea, ya hay como quien dice fórmulas o cosas por el estilo que hablan de la estructura de tus historias, ¿no? Porque aparte tienes que contarlas en una hora, en 2 horas, en media hora, en 20 minutos. O sea, una historia tiene que narrar algo, y si no, pues la gente se te pierde, ¿no? O sea, independientemente, ¿no? Digo, luego hay quienes rompen las reglas, ¿no? Pero para romper las reglas es como, por ejemplo, las actuaciones cuando se improvisa, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, improvisan en su actuación, ¿no? Hay un script, graban y dicen, oye, pues es que improvisamos todos y se ve espantoso, ¿no? O sea, dices, no tienen ni pie ni cabeza, está malísimo. ¿Por qué? Porque generalmente es gente que no tiene la experiencia, pero cuando pones a un Michael Caine, por ejemplo, o a un Robert De Niro a improvisar, pues estás hablando que ellos tienen todas las herramientas para hacerlo, ¿sí me explico? O sea, porque tienen la experiencia, tienen el talento, tienen todo, está mucho trabajo de por medio. Entonces, para un experto improvisar es mucho más fácil, ¿no? En el caso, por Ahora, ejemplo, de las historias, sí, sí, continúa. sí, no, en el caso de las historias es igual, ¿no? O sea, tienes que conocer primero realmente, o sea, todas estas estructuras, ¿sí? De actos, de puntos medulares, de los diferentes tipos de estructuras que hay en el cine, en la historia, en la literatura, conocer para poder romper las reglas. O sea, hay que trabajar primero antes de realmente querer romper las reglas, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a esta idea que incluso decía por ahí Eric Fromm que eh, para vivir nuestro niño interior teníamos que perder toda la certeza, teníamos que vivir como en incertidumbre. Entonces, sé que de pronto improvisar sería tener una historia sin pies ni cabeza. Sin embargo, entonces, ¿cómo entra la creatividad en esta estructura? Claro. Pues es que a ver, sí, si estructuro bien mi respuesta o si la hago entendible. Creo que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, eh, la experiencia la experiencia es la que te va a ayudar a terminar con algo realmente redondo. Yo le llamo así redondo, ¿sí? O sea, yo creo que vale la pena siempre. O sea, sí es importante improvisar. Bueno, es que entramos en el tema, por ejemplo, de resolver, ¿no? Pero Ok. volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, resolver, y eso es algo que bueno que ahorita lo mencionas. A ver si no me desvío un poquito de la pregunta o si llegamos por otro lado. Pero, mira, por ejemplo, eh, la mayor parte de mi carrera estuve haciendo video para la industria, ¿no? Este, y ayer precisamente en una plática con unos chicos del Epic Film Institute, es un instituto que recién acaba de abrir de cinematografía en Saltillo, eh, hablábamos acerca de cuando llegas a una producción a proponer, o sea, hay dos formas de hacer cine, ¿no? Es llegar y proponer, ¿sí? O sea, digamos que tienes toda tu preproducción hecha, tienes todo bien hecho, o sea, te preparaste tanto que puedes llegar a proponer. Y la otra es que a veces las cosas no salen bien, no hay una preproducción hecha y tienes que llegar a resolver. Entonces, ahí entra la creatividad al 100%. ¿Sí? O sea, al 100% también en el otro caso, pero aquí haz de cuenta que una creatividad hecha con presión, bajo presión, con los elementos que tienes, ¿no?
Y eso es, ese tipo de creatividad es la que al menos en mi caso, por ejemplo, he venido experimentando desde yo creo que toda la vida y probablemente muchos mexicanos que se dedican al cine también. Por eso el famoso dicho de que dicen que el mexicano con un chicle y un alambre arregla cualquier cosa, ¿no? Este, exacto. Entonces, en mi caso, por ejemplo, eh, improvisar cuando sabes qué es lo que quieres, ¿no? O sea, puedes improvisar cuando tienes muy claro hacia dónde vas, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los niños, siempre saben qué quieren, ¿sí? O sea, de una manera muy sencilla, ¿no? Pero el niño sabe qué quiere, ¿no? Entonces él se lo improvisa para conseguirlo. O sea, yo recuerdo haber encontrado el pan del Bimbo y mi hija chiquitita, como de 2 años, le había pegado una mordida a la telera, pero sin, estaba el plástico ahí, ¿no? No supe cómo abrir el refrigerador, ni cómo lo hizo, ni en qué momento, a qué hora se escabulló, pero lo logró, ¿no? Y otras veces así es, ¿no? O sea, lo quiere algo, lo logra y improvisa y hace y eso, ¿no? Entonces, sin la certeza de saber que lo vas a conseguir. De hecho, Napoleón tenía eso, ¿no? Tenía una frase que decía que si tuviéramos la certeza del éxito de nuestra empresa, de lo que vamos a hacer, pues nunca haríamos nada. Este, y es, sí, Ahora, sí, Nino, ahorita que estás hablando de si tuviéramos la certeza del éxito de nuestra empresa y ligándolo a esto que acabas de decir, que tal vez muchos mexicanos que hacen cine estén siendo extremadamente, o no extremadamente, porque no creo que haya una creatividad extrema, sino estén recurriendo a la creatividad constantemente. Eh, ¿Dónde, cómo juegas con el miedo? ¿Dónde dejas el miedo de hacer? Eh, ok, ¿Cómo juega en la creatividad en el cine la idea del fracaso? ok. Eh, yo creo que, pues, lo guardas. Siempre lo tienes, o sea, siempre lo tienes, sí, siempre lo tienes, o sea, pero mira, hay algo que aprendí precisamente hace unos años con un episodio ahí personal que tuvimos ahí fue muy, muy complicado, ¿no? Y es que tienes que tomar las decisiones con los elementos con los que estás, o sea, de la mejor manera. O sea, realmente haz las cosas lo mejor que puedas, pero realmente sé honesto contigo en si realmente estás trabajando lo mejor que puedas, toma estas decisiones, pero también tienes que entender que quizás el resultado eh, pudiera no ser total como quieres, ¿no? O sea, no, mientras haces, no piensas en eso, o sea, mientras haces, tú sabes que lo tienes que lograr, o sea, no aceptas, ¿no? Pero a fin de cuentas, cuando terminas, sabes que puedes mejorar, ¿no? Entonces, el miedo siempre está, o sea, el miedo siempre está. Yo creo que es la parte que a fin de cuentas te recuerdo de que tienes o sea, la razón del miedo es simplemente el que no, el que lo que hagas no sea realmente bueno, pero tú sabes cuál es a fin de cuentas la solución, ¿no? Que la solución es eh, pues hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? O sea, realmente hacer las cosas como tienen que ser. O sea, no hay opción ahora sí que haces pensando que no hay opción para fracasar, ¿no? Pero si pasa, tienes que comprender y a lo mejor perdonar y entender en qué te equivocaste y no volverlo a hacer, ¿no? Este, o sea, es parte del ser humano, o sea, es parte del ser. Por ahí también leía que los nuevos comienzos son parte de la creatividad que nos trae el niño interior a nuestra vida, que nos permite vivir, ¿no? Esto de estar comenzando y comenzando. Y entonces, yo creo que un cineasta puede estar comenzando, pero ahora lo quiero traer ya un poco más a la vida, quien nos está viendo y que no es actor y que no es cineasta, que no se dedica a esto, eh, ¿qué le dirías acerca de estos nuevos comienzos? De esta persona que ya se cansó de
que lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, lo hizo 3 veces y a lo mejor no ha dado los resultados que él ha querido. Claro. Pues bueno, mira, primero hay que ser muy honestos con uno mismo, ¿no? Porque entender si estamos realmente empecinados o necios con algo que ni siquiera es lo nuestro, ¿no? O sea, yo creo que primero hay que entender lo que es tu vocación, ¿no? O sea, para lo que eres bueno. A mí me encanta la música, me encanta la pintura, la cultura, por ejemplo, hice muchas cosas dentro de esas disciplinas, ¿no? Este, y me fascina, ¿no? O sea, y a veces digo, ¿cómo me encantaría tocar el violín, tocar la batería? En su momento lo toqué, ¿no? Pero no es lo mío, o sea, no, por más que yo quisiera verme así en algún momento de mi vida como rockstar o una cosa así, no es lo mío, o sea, no tengo ni la paciencia ni la habilidad para tocar de esa manera, ¿no? Entonces, hay que reconocer realmente lo que eres, o sea, lo que realmente te llama, ¿no? O sea, lo que realmente es eso. Y, y ahorita que hablas del nuevo comienzo, es que o sea, nada es fácil en el aspecto de que todo implica trabajo. O sea, eh, no existe una tal cosa como sí, hacer lo que te apasiona, no lo sientes como si fuera trabajo, pero claro que hay que trabajar mucho, ¿no? Este, O y, sea, y perdón, siempre, incluso ser creativo implica trabajar, no, porque claro, o sea, implica hacer. sí, sí, mira, por ese lado, o sea, es todo, o sea, el- no hay nada gratis en la vida, o sea, incluso lo que le llamamos a veces suerte son momentos en que nos caen porque nosotros mismos hemos trabajado para estar en ese punto. ¿Sí me explico? O sea, y es como le comentaba precisamente a estos chicos, ¿no? A veces uno nace, por ejemplo, si ves tú un tablero de ajedrez, imaginando que hacemos una analogía, ¿no? Que la vida que nos es del tablero de ajedrez, un peón, ¿verdad? Y naces en una parte del tablero. Y es el juego que te toca, o sea, tus condiciones sociales, tus condiciones geográficas, o sea, son tus condiciones con las cuales en este momento estás. Ya sea por condiciones, porque naciste, porque algo te llevó a ese punto, ¿no? Pero digo, a menos de que alguien te tenga amarrado físicamente, siempre vas a poder al siguiente día levantarte y decir cómo voy a mover, o sea, cómo voy a hacer mi estrategia para llegar al otro lado, ¿no? O sea, para llegar a la meta, ¿no? Entonces, claro que, o sea, ya requiere de mucho trabajo de realmente, o sea, de ser creativos en entender el lugar donde estás, en tener la paciencia de entender que, por ejemplo, una vida se construye, pues, durante años, o sea, una carrera, una vida, una familia, un hogar, o sea, no hay nada como ya mañana ya arreglé mi problema, ¿no? Y ya mañana soy alguien totalmente distinto, ¿no? O sea, traes cosas cargando, traes cosas que tienes que el día de mañana a lo mejor puedes decir, sabes que ya no voy a hacer esto, obviamente tienes que terminar de resolver ciertas cosas, pero perfectamente la gente puede reinventarse de un día para otro y trabajar, pero eso a fin de cuentas es trabajar en eso, ¿no? O sea, no hay Ok, nada gratis. ok. Oye, Mino, esta charla en algún momento va a tener que terminar. Yo siempre digo que pudiera platicar horas y horas sobre el mismo tema, porque aparte siento que un tema nos lleva a otro y a mí Claro. luego se me ocurren 30,000 preguntas. Pero volviendo un poco a esto de la creatividad, y te digo, trayéndolo del cine, de un cineasta a lo que nos puedes decir a las personas que no nos dedicamos a esto, tú hablabas de que tu propia experiencia, para ti fue muy importante vivir en el campo. Por ahí, de hecho, nos pedía oportunidad de meterse al video Agente Nash Desierto y yo he seguido esta cuenta y ella anda en el desierto, ella toma fotografías de cosas que hay en el desierto y a mí me encanta. Me encantaría que nos dejaran su comentario por aquí. Ahorita la charla es con Belarmino, con Minos Rimada. Pero si tienen ahí alguna pregunta o algún comentario, por ahí lo pueden dejar. Pero entonces tú decías que esto de haber vivido al aire libre era para ti muy importante. Nosotros, la mayoría de las personas en el mundo, por la pandemia, nos hemos encerrado.
¿cómo le ayudamos nosotros que somos mamás o papás o que estamos a cargo de niños en casa, abuelos, tutores, no sé, maestros, porque luego juntan a varios niños en una casa a estudiar? ¿Qué les dirías acerca de la creatividad en el encierro? Que me dijiste que en un momentito me ibas a decir, no me quiero ir sin esa respuesta. Pues mira, nada es un poquito complicado, pero todos a fin de cuentas vivimos ciertas condiciones y la creatividad te va a salir, o sea, como respuesta a una carencia también, ¿no? O sea, respuesta a un problema o respuesta a una situación. Entonces, yo creo que en este caso, y desde el año pasado vengo pensando en eso, que va a ser una generación muy interesante, eh, donde quizás va a estar dividida, ¿no? Entre aquellos que de plano, o sea, ante una situación global en la cual requería de mucha empatía, sí, les valió queso, ¿no? Y siguieron haciendo su vida normal. Y los otros que realmente se preocuparon por cuidar, por ser parte de una comunidad, o sea, por cuidar a los mayores y entender, ¿no? Que tienes, que vives bajo esta, ¿cómo se llama? Bajo estas nuevas reglas, ¿no? Y esperan salir, ¿no? Entonces, de cierta manera, la creatividad aflora incluso estando encerrados, o sea, yo creo que más que nada es como tener mucha paciencia, es como enseñarles, aprovechar este momento para enseñar ciertos valores, ¿sí? Enseñar mucho ¿sabes qué? Sobre todo yo creo que ellos, al momento en que los sacas, digamos, a un parque que está solo, ¿no? O lugares así, incluso valoran un poquito más eso. Tienen la oportunidad de los niños de tener ese contraste, ¿no? Entre vivir en casa y salir de repente, ¿no? Entonces, eh, quizás no es tan del todo malo. Lo ideal sí, pues obviamente es sacarlos a lugares seguros, me refiero a lugares diferentes, ¿no? Eh, habría mucho que platicar de la Al pandemia y de campo. la... Sí, al campo, sí, 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 sería lo ideal. Sería lo ideal, más seguro, ¿no? Sobre todo. Ahora, No, sí. También mencionaste en algún momento que lo social es importante para la creatividad y vuelvo a claro, traer este tema de la pandemia en donde, bueno, hablando de los que sí estuvimos o hemos estado mucho tiempo más en casa que afuera, y los niños que dejaron de ir a las escuelas, donde, sobre todo los de primaria, para los que es bien importante la socialización, y ahí comienza realmente la socialización, de pronto tener amigos y comunicación por este medio por el que tú y yo lo estamos teniendo, por dispositivos móviles. ¿Cómo crees que impacte? Bueno, primero me encantaría que me dijeras cómo impacta lo social en lo creativo y cómo crees que va a impactar que hayan dejado esta área en este, en este tiempo. claro. Bueno, mira, en la parte de lo social, en lo creativo, en mi experiencia, por ejemplo, me ha tocado, gracias a Dios, la mayor parte de la carrera, como te comentaba, la hice mucho en la parte de la industria. Entonces, yo creo que son más de 2000 personas las que me ha tocado convivir con ellas, platicar a lo largo de estos años, ¿no? Y de diferentes lugares, de diferentes giros, y sobre todo porque como director tienes que hacer que esa persona te dé algo para que aparezca a cuadro, que haga algo a cuadro. Entonces, es genial porque en el lapso de unos años conoces a tantas personas, ves personas que repiten ciertas cosas, que para mí es como una especie de bodega, ¿no? De personalidades que vas almacenando, ¿no? De situaciones. Entonces, tus historias como guionista, como director, eh, se vuelven más, siento yo que se vuelven más ricas, tienen más armas. O sea, lo social te permite, a fin de cuentas, conocer a la gente, ¿no? Conocer a la gente, conocer culturas, conocer ideologías, salir también, o sea, viajar por viajar sí es bueno, pero tiene que haber, por ejemplo, esta interacción, ¿no? O sea, ir, visitar lugares, eso está genial, pero realmente cuando conoces un lugar es a través de, de su gente, ¿no? La gente que construye esas cosas.
Entonces, en la parte de la creatividad yo creo que es muy importante, sobre todo, el tener contacto con mucha gente y conocerla. Y ahora, hablando de la pandemia, ¿no? Pues somos una sociedad que ha cambiado, o sea, hay nuevas tecnologías que no son tan nuevas, la verdad, digo, ya las videoconferencias desde hace tiempo que se vienen haciendo, pero se tuvieron que hacer así, ¿no? De No las guamazo. usábamos. Exacto. Este, Sin embargo, o sea, es algo que no puedes cambiar, o sea, el mundo sigue caminando, vamos para allá. eh, pero sí, por ejemplo, en el caso acá con nuestros hijos, pues bueno, empezamos la pandemia y le dije, oye, ¿por qué no haces una pijamada? Le dije a mi hija, ¿por qué no es una pijamada por Zoom? Y le encantó, Virtual. ¿no? Entonces, sí, entonces hacen sus pijamadas, ¿no? Y ya dicen tarugas y se divierten y todo eso. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? A ver, ¿cómo puedes volver o sea, tratar de recuperar eso este, con los medios que tienes, ¿sí? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el chiste no es dejar de hacer esto. Claro que afecta, claro que no es igual, pero por otro lado también, ya hablando de temas de creatividad también, pues es que tenemos una herramienta increíble, o sea, porque literalmente estás globalizado, puedes estar, o sea, yo le decía a mi esposa, dije, oye, y si en su momento, por ejemplo, los niños pueden tomar clases en otra ciudad, pues están aquí, pero pues, los puedes inscribir a cualquier otra universidad, digo, otra escuela, ¿no? Ya estás Este, pensando muy a futuro. pues, no a futuro, pero vamos, a lo que No, voy pero estás pensando en la universidad. sí, ya estaba pensando, no, me adelanté mucho. Pero, o sea, lo que voy es que las posibilidades son ilimitadas, ¿no? O sea, no hay, eh, realmente si te sientas a hacer la tarea, vas a hacer, o sea, tienes todas las herramientas para que tus hijos aprendan, ¿no? O sea, es complicado, pero mira, yo siento que lo más importante no es tanto el sentarlos a hacer las cosas, sino es el ver de qué manera cultivarles la actitud de querer saber, de querer aprender, o sea, de querer investigar, y utilizar bien las herramientas, ¿no? Entonces, socializar a través de los medios digitales está bien. Claro que hace falta el contacto físico, el juego, o sea, eso es parte, pero lo vamos a recuperar tarde o temprano, ¿no? Vamos a sacrificar 1 o a lo mejor 2 años a lo mucho, van a aprender bastante, o sea, no es tiempo perdido, al contrario, es tiempo en familia que tanta falta hace, o sea, creo yo que es una oportunidad genial de convivir intensamente con papá y con mamá, ¿no? Que nos saquemos los ojos casi a veces al diario y sea una dinámica muy intensa. Pero creo que ha sido una oportunidad genial porque no sé si a ustedes les pasaba, pero la verdad es que en el mundo que estábamos viviendo hace un poquito más de un año era demasiado, o sea, corre, clases aquí, haces esto, lo otro, clases allá, o sea, faltaba, creo yo, recuperar esa parte de convivio familiar, ¿sí? Incluso, El, incluso, perdón, Mino, incluso creo que sí, explorar la creatividad al interior, ¿no? Sabemos que hay quien se puso a cocinar, sabemos que hay quien se puso a sembrar semillitas, a ver qué salía. Digo, explorar finalmente, aunque sea en un pedacito de jardín, que sale de una sábila machacada con una hierbabuena y tratar de hacer una pomada o tratar de hacer un perfume, eso también es creativo, eso también nos invita pues, a la creatividad. Y Mino, claro, voy a ir cerrando y no me quiero ir sin estos comentarios. Mira, por ejemplo, Agente Nash nos dice, y muchas gracias, que más que una linda conversación, esto que están haciendo es expandir una invitación para con verdadero valor saber y conocer dónde estamos parados. Pues muchas gracias, qué bueno que así sea y un abrazo de regreso. Y Betsabe te hace directamente una pregunta a ti, porque tú eres el experto en este tema.
¿Qué consejo le darías a aquellos jóvenes que quieren triunfar en el mundo del cine, pero que trabajan y a veces se quieren rendir a su sueño? No, bueno, el cine, mira, primero es que no se desalienten porque el cine te llega a cualquier edad. O sea, cualquier edad es buena para, ¿sí? Este, segundo es ponerse a hacerlo. O sea, es como hablábamos del ejemplo del ajedrez, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no me fui a Los Ángeles, no me fui a México, decidí formar una familia, quedarme aquí en un lugar donde pues el entorno no es benéfico, o sea, no es un ecosistema favorable a la producción de cine. Entonces, el director hindú que me invitó precisamente a Camboya hace un par de años a hacer la fotografía de su película, él me decía, ¿qué estás haciendo pescando en el desierto? ¿Por qué no te vas a Los Ángeles ¿cómo se llama? A México me decía, o a Bollywood, allá en Mumbai? Decía, pues es que me gusta mi tierra o sea, hay algo más dentro de mi vida que ha sido parte importante, que es precisamente el haber formado una familia. Y también un buen amigo me decía, ¿no? Lalo Iduñate, Lalo Román, él me decía, mira, donde estés, haz ruido. O sea, te puedes venir aquí a Los Ángeles durante 10 años y quizás te conviertes en alguien, ¿no? Pero si estás ahí en Torreón, tienes todo para hacerlo, ¿no? O sea, y yo creo que es eso. O sea, a fin de cuentas, hablando del cine, ya esta gente que trabaja, yo te diría, o sea, tus condiciones en las que vives son parte de tus herramientas para formar tu voz como cineasta. ¿Sí me explico? O sea, el chiste es ponerse a escribir, ponerse a de alguna u otra manera, o sea, intentar atreverse, o sea, o sea, no lo loco, tampoco, ¿no? Pero sí atreverse a salir de la zona de confort. O sea, a veces yo sé que necesitamos un trabajo estable, o sea, hay quienes pues ya están muy amarrados, pero sí se puede, nada más el camino es más largo, ¿no? Este, Pues es sí. Oye, pues, simplemente, sí, te decía, ya para ir despidiendo, creo que algo que nos has dejado, me escucho, porque disculpen, esto de sí, estar en sí, casa, luego llegan ruidos externos y está pasando el camión de la basura en este momento y yo me estoy preocupando por esa razón. no, ¿Sí me no, no, escucho? no se escucha, Bueno, está todo bien, ok, bien. gracias. Entonces, te decía, creo que algo de lo que nos has dejado en esta charla es que finalmente hay que romper los paradigmas. Tú viviendo en Torreón Claro. estás haciendo cine y estás utilizando tu creatividad. Para despedirnos, Mino, ¿qué le dirías a todas aquellas personas que piensan que no son creativos, que piensan que les falta creatividad, que piensan que incluso su vida pueda ser monótona y aburrida porque, porque así les tocó? Bueno, primeramente, obviamente, uno hace su vida como quiere, ¿no? O sea, uno cambia, o sea, aquí no hay con que me tocó vivir así, no. O sea, todo el mundo tenemos la opción de, vuelvo lo mismo al ejemplo del tablero, ¿no? De mover tus fichas, de moverte hacia una mejor posición, ¿sí? Ya si no quieres dejar o no quieres salirte de algo seguro, si no quieres tomarte los riesgos, pues eso ya es tu problema. O sea, eso es lo que te mantiene ahí, ¿no? Pero la verdad es que eh, tienes la opción, o sea, me ha tocado ver en 1000 personas que dicen es que pues a mí no me apoyaron o a mí pues estoy así o así, digo, compadre, o sea, si nadie, vuelvo a lo mismo, si nadie te está amarrando, tienes todas las maneras de salir, ¿sí? Es complicado, digo, en mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir, pues van 18, 19 años de estar picando piedra, ¿no? Pero es parte del proceso de la vida. Volvemos a lo mismo, la vida se hace durante mucho tiempo.
¿sí? Y las cosas, los cambios no son de un día para otro, o sea, no es tarde, no es tarde, la creatividad requiere de trabajo, ¿sí? Requiere de una actitud de querer aprender de los demás, o sea, de bajarse un poquito del ladrillo y de realmente dejar la soberbia en el cajón y tener la apertura de aprender, tener la apertura de escuchar, de contemplar, de observar, este, y tratar todos los días no que llegue la inspiración, porque esa es otra cosa muy importante. La creatividad no es como que me siento a ver si me llega la inspiración o si me inspiro. La creatividad es como ir a pescar, ¿no? Hay que buscar los peces y si no pescas ahí hay que moverte. Entonces la creatividad hay que trabajar por ello. O sea, llega un punto en donde con tanto ejercicio, eh, de estar buscando, de crear, de hacer, de innovar, o sea, de buscar, vas a empezar a entender qué cosas te facilitan más, ¿no? Por ejemplo, en mi caso y de una manera muy personal, uno de los lugares que me encantan es el baño en la mañana, la regadera. Ahí, ahí en los 5 minutos, 6 minutos de regaderazo en muy temprano en la mañana es cuando se me vienen muchas ideas, ¿no? Y me funciona muy bien, o sea, entonces cada quien puede encontrar o lavar platos, ¿no? También, ayer estaba hablando con Brenda precisamente de que en la lavada de los platos vienen todas se viene un chorro de pensamientos, ¿no? Y es increíble, ¿no? Estás comenzando a crear y crear y crear, ¿no? Entonces, este, pues prácticamente sí se puede, ¿no? ¿Qué paso tienes que dar para, que, para bajar estas ideas que te llegan a ti en la regadera, a otros lavando platos, a otros a lo mejor cuando están dormidos? No sé, cada quien encontrará su momento. ¿Qué paso tienes que dar para que de esas ideas se haga algo tangible? Claro, bueno, generalmente en mi caso, por ejemplo, como un guión o una película, o todo, son varios factores, ¿no? O sea, quienes me conocen saben de en mil historias que tengo que quisiera realizar, que se me vienen, las escribo, ¿no? O sea, muchas veces en el caso del cine escribo, o sea, escribo mis ideas, las desarrollo, cuando no quiero escribir un guión, escribo un cuento, ¿sí? Para desarrollar la idea. Toma tiempo, ¿eh? Hay ideas que le he invertido días o quizás 1 o 2 meses y están guardadas ahí, o sea, para futuro. Muchas veces hay que entender de que está perfectamente bien procrastinar el terminar ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los guiones, a veces hay ideas y las dejas masticar mucho tiempo. Y estás masticando y luego de repente no terminas por bajar todo el guión, ¿no? Entonces hay que escribir, ¿no? O sea, escribir. En el caso, por ejemplo, de una empresa o algo que quieras hacer, si tienes una idea, bueno, realmente hay que investigar, ¿no? O sea, se te ocurrió hacer una empresa de algo, pues lo primero que tienes que hacer es darte la tarea de investigar, o sea, investigar si ya existe, cómo le está yendo. O sea, también hay que hacer mucho de research, ¿no? Mucha investigación por fuera, o sea, ver si realmente tu idea, cómo le está yendo y a lo mejor si es el mejor negocio, porque sucede mucho que en el caso de los entrepreneurs, ¿no? Que yo en su momento estuve haciendo muchas cosas desde, no sé si te acuerdas, pero montando un estudio para perros, teníamos diseños gráficos, muchas cosas, ¿no? Que no era lo mío, o sea, realmente no era lo mío, ¿no? Realmente es eso, o sea, se te ocurre una buena idea, saber si realmente te apasiona eso que vas a hacer, ya sea empresa o incluso hasta un canal de YouTube, lo que quieras, ¿no? O sea, realmente ver si es una buena idea, investigando, realmente entender si lo vas a hacer con ganas, ¿sí? O sea, es ser sincero, es un ejercicio de ser sincero, ¿no? Y si sí, pues es ahora entender por qué, o sea, qué va a ser de diferente hacia otros ideas similares, ¿no? O sea, ponerte a trabajar por realmente crear un concepto, ¿sí? Entonces, digo, no sé si más o menos ahí lo dejé claro, pero Sí, sí, este, sí. Pero, pero creo que es esencial esto de que conecte contigo, porque si no, pues pasarán 2 semanas o 3 meses y lo vas a dejar. claro, sí, no, si no, no, ni a patadas. Exacto. Oye, Mino, bueno, pues yo agradezco mucho que hayas abierto esta ventana para platicar con nosotros, que te hayas Pero, encontrado con nosotros para platicar sobre esto del proceso creativo.
y, y además que nos hayas dejado, sobre todo, muchas ideas plantadas. Una de las que más me hicieron eco es esta de tener la humildad ante la vida, ¿no? De permitir asombrarnos. Creo que eso es básico e importantísimo para, pues para de verdad vivir la creatividad. Si no nos dejamos asombrar por nada, si nada nos asombra, pues entonces, ¿qué podríamos estar creando? Claro, 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 totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Mino. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que dejaron por ahí sus saludos, las felicitaciones a Mino, los comentarios. Sí, a quien nos externó que habíamos dejado por ahí algo, pues yo la verdad es que les agradezco muchísimo. Les invito a que nos sigamos encontrando. Estas charlas las tenemos en esta pandemia por este medio cada viernes y platicamos de temas que creemos que nos dejan algo que nos puedan inspirar. Mino, una frase final para irnos. ¿Qué nos puedes dejar acerca de la creatividad del niño interior? Uy, pues fíjate que me gustaría, este, yo creo que trabajo duro, creo que fue lo que predominó. O sea, es trabajar, ¿sí? La inspiración no llega por sí sola, este, es trabajo duro y como dices tú, ¿no? La humildad, lo que hemos mencionado también, la humildad de sorprenderte, ¿no? Dejarte sorprender. Así es. Bueno, pues con esto nos vamos y llega un último comentario de Jane01. Nunca perder la capacidad de asombro, que muchos saludos y con mucho cariño de la familia Ceseñas Flores. Saludos, sale, Janet. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta charla se queda aquí en IGTV y luego se va a llevar al blog en donde se va a quedar ahí para siempre. Y bueno, pues muchísimas gracias por este encuentro, Nino, a todos Muchas, ustedes por este encuentro. Cierro esta conversación, cierro esta ventana, pero nos encontramos el próximo viernes. muchas Hasta gracias, luego. Ale. Bye, bye. Saludos. Bye. Gracias, Nino. Bye.